Las guerras más largas de la historia. En la historia han ocurrido conflictos armados muy largos y sangrientos, el más largo de ellos es el del conflicto entre el Imperio musulmán y el de los reyes católicos de la península ibérica, de cuya futura unificación nació España, con una duración de 770 años, o las conocidas cruzadas entre reyes cristianos contra los musulmanes para recuperar Tierra Santa, con una duración de 361 años. Sin embargo, dichos conflictos no fueron una guerra, sino muchas guerras cortas con muchos periodos de paz. También hay guerras muy largas según el papel, pero en las que no se disparó una sola bala. En este video presentaré las guerras propiamente tal, que son las más largas en la historia de la humanidad. La guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, con 27 años desde el 431 al 404 a.C. La guerra del Peloponeso fue un conflicto militar de la antigua Grecia que enfrentó a la Liga de Delos, conducida por Atenas, con la Liga del Peloponeso, conducida por Esparta. Ganó Esparta. La guerra de las dos rosas en Inglaterra, entre la casa de York y la de Lancaster, duró 30 años, entre 1455 y 1485. La Guerra de las Dos Rosas fue una guerra civil que enfrentó intermitentemente por el trono de Inglaterra a los miembros y partidarios de la Casa de Lancaster, contra los de la Casa de York entre 1455 y 1487. Ganó la Casa Lancaster. Guerra de Aceh, entre el Califato Indonesio de Aceh y los holandeses. Duró 31 años, entre 1873 y 1904. Fue un conflicto bélico entre el Sultanato de Aceh y los Países Bajos. Entre otras causas de la guerra, está el hecho de que el Sultanato de Aceh estuviese en contra de los intereses expansionistas de Países Bajos, al obtener mayor poder económico gracias a su producción de pimienta que alcanzó a ser la mitad de la pimienta producida en el mundo por el año 1820, que le dio el impulso para expandir el califato a pequeños países vecinos, pretendidos por Países Bajos. Ganó Países Bajos. Guerra Civil de Guatemala. Duró 36 años, de 1960 a 1996. Fue conflicto entre comunistas y capitalistas. En gran medida el conflicto ocurrió porque el Estado no tenía verdadero poder, y solo seguía las órdenes de la empresa estadounidense, la United Fruit Company, que de tanto explotar al pueblo generó un conflicto entre el pueblo y la empresa, interviniendo el ejército del país a favor de la empresa. De conflictos como este surgió el término país bananero, que describe a un país poco serio y sumiso que se deja dominar por empresas e influencias extranjeras. En este caso, en Guatemala gobernaba una empresa frutícola estadounidense, y los políticos y el ejército eran sus vasallos. Conflicto enfrentó a un grupo de campesinos con tendencias comunistas contra el Estado de Colombia, por los años en que el mundo giraba en torno a los capitalistas a favor de Estados Unidos, y los comunistas a favor de la ex Unión Soviética. Con el tiempo el conflicto se hizo difuso, luchando por ser un país independiente de Colombia. Las FARC parece hoy ser un grupo armado que defiende a los narcotraficantes sin ideas políticas claras. En el 2016 se hizo un gran esfuerzo para establecer la paz entre las FARC y el Estado de Colombia. El tiempo dirá si la violencia ha acabado, o si se le seguirán sumando años a este conflicto armado. La Guerra de los 100 años entre ingleses y franceses, que en realidad duró 116 años, desde 1337 a 1453. Su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los monarcas ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet, conde de Anjou. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. Ganaron los franceses. La Guerra de Arauco. Ocurrió entre españoles y mapuches por 282 años, y continuada por los chilenos por 65 años más, dando un total de 347 años. Entre españoles y mapuches ocurrió entre el 1536 y 1818, entre chilenos y mapuches hasta el 1883, con su etapa más cruenta entre 1861 y 1883.
Lo notable de esta guerra, es el poder desigual de ambas naciones, por un lado el Imperio Español con sus armaduras, armas de fuego, cañones, soldados entrenados de caballería e infantería, con buenas armaduras de metal, y por otro lado los araucanos que solo tenían soldados de a pie. Pasó más de un siglo a que usaran la caballería, sin armaduras, sin armas de fuego y solo lanzas y flechas y algo semejante a hondas para lanzar piedras. Cabe mencionar que para cuando los españoles se enfrentaron a los araucanos, estos llevaban décadas de guerra con el anterior imperio que les intentó conquistar, el imperio inca. Los incas llegaron en 1485 desde el norte y sometieron a algunos grupos de araucanos que se habían expandido hacia el norte, aun cuando los araucanos venían desde muy lejos en el sur. Los incas intentaron llegar hasta el corazón de Arauco, pero tuvieron una gran lucha en el río Maule, donde se estima que lucharon 20.000 de los 50.000 soldados que los incas tenían por esos lugares, para enfrentar a 20.000 soldados araucanos. Nadie ganó la batalla, aunque algunos sugieren que ganaron los araucanos y después de celebrar la victoria se retiraron al sur, momento en el cual celebraron la victoria los incas al sugerir que los araucanos se retiraban. Para cuando los españoles se enfrentaron a los araucanos en 1536, estos llevaban una guerra de 51 años contra el imperio inca y sus vástagos que siguieron viviendo en las fronteras de la Araucanía luego de que el imperio inca se rindiera ante los españoles. Según las autoridades españolas de la época, la guerra en Chile costaba más dinero y hombres que Flandes en Europa, y Flandes siempre fue un dolor de cabeza para los españoles, pues la guerra era tan costosa que en más de una ocasión el imperio quedó en quiebra económica por causa de dicha guerra. Dicha guerra consumía más dinero que todos los demás conflictos en América. El hecho de que la guerra de Arauco fuera tan costosa, pero que fuera una zona pobre, hizo que el imperio con los siglos desistiera de la conquista, pues de todas maneras la recompensa al tomar la Araucanía sería solo una victoria de honor, pues nunca habría llegado a ser rentable. Además, muchos informes científicos muestran que las enfermedades traídas por los europeos eliminaron sobre el 80% de la población nativa de América, en algunos casos llegando al 95% de bajas de la población, por causa de que dichas enfermedades no existían en América y los nativos no tenían defensas naturales contra dichas enfermedades. Por situaciones como esas los imperios de América no pudieron poner buena resistencia a los invasores europeos. Sin embargo, el 20% de araucanos que sobrevivió a las enfermedades de los europeos, luchó a muerte contra los españoles mientras siguieron multiplicándose lentamente para aumentar su número, impidiendo que estos les conquistaran, aun cuando los españoles les superaron rápidamente en número llevando a los araucanos, pasando de 1 millón de araucanos por el año 1541, a solo 250.000 por el año 1810, de los cuales algo más de 100.000 continuaban libres en territorio de Arauco, y constituían la resistencia. Luego hubieron muchos enfrentamientos armados entre araucanos y la recién creada República de Chile, hasta que en 1861 comienza la pacificación de la Araucanía, en la que la República de Chile masacró por 22 años a la ya débil nación araucana, hasta que finalmente la sometió, dando término a 347 años de guerra.